Hola, no sé si recuerdan o conocen la misión de la nave espacial Challenger de la NASA en enero 28 de 1986. Anteriormente a esta misión, la NASA ya había tenido éxito al despegar varias naves al espacio y las expectaciones de despegar más naves crecía cada vez más. De hecho, ya parecía que pronto serían tan populares como viajar en los omnibuses, trenes y aviones. Quizá algo que se ha querido hacer incluso en estos tiempos. Y esta misión fue muy particular porque fue la primera misión donde iban a subir ciudadanos ordinarios. Entre ellos iba una maestra muy joven que fue seleccionada por un concurso. En esta ocasión vemos que las pantallas de televisión mostraban los rostros felices de los astronautas y marchaba muy bien todo y estaban llenos de felicidad y emoción. Pero de pronto pasó una tragedia. Inmediatamente comenzaron a investigar la razón de esta tan grande tragedia. Y resultó ser que una parte mecánica no estaba lo suficientemente perfeccionada. Pero la raíz de la causa fue después de tantos éxitos de viajes anteriores, los técnicos se sintieron demasiado seguros, o se podría decir orgullosos de lo bien que iba todo. Y otros ignorantes de la falla dieron la orden del lanzamiento. Podemos hacer comparación a este desastre del Challenger con las palabras del apóstol Pablo a su joven amigo Timoteo para que no ocurriera un desastre en la iglesia cristiana que en ese entonces acababa de lanzar su cumplimiento de su misión. Podemos ver que desde el comienzo del mismo cristianismo, una de las grandes fallas que causa desastre en la iglesia es la enseñanza equivocada. Haremos bien viendo cómo evitar tales fallas y ver la satisfacción que el éxito de hacerlo adecuadamente nos produce. Frente a una avalancha de novedades doctrinales e interpretaciones de la palabra de Dios que son contemporáneas, necesitamos mantener la actitud de aquellos creyentes de Berea, de quienes se dice en Hechos 17:11 que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro Señor Jesucristo demanda la fidelidad a la sana doctrina bíblica. Haré una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias Padre por estos momentos que nos permites estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a entender estos versículos que estaremos viendo y sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestros corazones, Padre, al entendimiento de esta lección y más aún saber ponerlo en práctica en nuestras vidas, Padre. Te pido por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fijemos nuestras vistas en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y podemos ver que en los primeros 5 versículos vemos que Pablo presenta algunas cosas falsas que comenzaban a brotar dentro de la iglesia. Pero lo que se espera del buen siervo de Jesucristo que sirve como maestro es proporcionar lo que dice en el versículo 9, que dice que se proporcione palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, según estos versículos, se requieren por lo menos 3 cosas para un buen siervo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en los versículos del 6 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si pusiste tu mirada en estas palabras cuidadosamente, ¿podrás resaltar las características de un buen siervo? Bueno, en la primera parte vemos que Pablo escribe a Timoteo algunas indicaciones sobre qué enseñar y le dice en 1 Timoteo 4:6. Aquí hace mención de alimentarse y nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Evidentemente, esto es una referencia al estudio y meditación seria de la palabra de Dios. Ahora, solo consideren que en ese tiempo Timoteo aún no tenía la Biblia escrita para que estudiara así como nosotros lo tenemos el día de hoy. Y por eso el apóstol Pablo dice las palabras de la fe, que tenía que ver con fijar bien en sus mentes y corazones lo que Jesús había enseñado y los detalles de su vida aquí en la tierra, e incluso su muerte y su resurrección. Esto lo aprendió Timoteo desde su infancia y cuando estuvo con Pablo en sus viajes. También dice el texto la buena doctrina que ha seguido, haciendo énfasis que Timoteo las puso en práctica. La segunda característica de un buen siervo es que se disciplina a sí mismo para la piedad. ¿Pero qué es esta palabra de piedad? Bueno, si vemos la raíz de esa palabra en el original griego, es la palabra eusebia, que para los griegos significaba una virtud y deber hacia lo divino, o sea, a Dios. Entonces podemos decir que es una expresión práctica de la fe en una vida que se ha arrepentido y que lucha contra la tentación y el pecado. Es alguien que practica la oración y que cultiva la esperanza, el amor, la generosidad y la disciplina. Ahora, según el consejo del versículo 7, lee las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles podrás tachar de esta lista? Si lo hiciste correctamente, seguramente sigues el consejo del versículo y según la palabra de Dios, quizás escogiste tachar todas, menos la 2, 4 y 6. Ahora, veamos que ejercitarte para la piedad es comparado a ejercitarte físicamente, como lo hacen los atletas en el versículo 8. ¿Cuántos años piensas que el ser humano pueda hacer ejercicio? Quizás hasta los 30 años, tal vez hasta los 40. ¿Será hasta los 70 años de vida? Aquí el apóstol Pablo no quiere decir que es malo el ejercicio, sino solo hace esta comparación para resaltar que el ejercicio físico tiene su límite. Y aunque es bueno ejercitarte físicamente, más aún debe ser el ejercicio espiritual, porque este tiene fines eternos, no tiene límites. Dice el versículo 8, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vemos que la piedad tiene valores permanentes y eternos. Finalmente, la tercera característica de un buen siervo es que trabaja y sufre porque ha puesto su esperanza en el Dios viviente. Según el versículo 10, ¿crees que valdrá la pena trabajar y sufrir para mantener la verdad en toda su pureza? Porque la gran motivación y la razón por la cual el siervo de Jesucristo hace lo que hace es porque cree firmemente en las promesas de Dios. Sin estas disciplinas, los siervos de Dios se forman flojos y su palabra pierde la vitalidad y su fuerza, y también su pertinencia y su poder. Su palabra va a llegar a ser poco digna de crédito y nadie va a querer aceptarla. Ahora, veamos que la enseñanza basada en la doctrina bíblica nos preserva del error. Leamos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, de los versículos del 3 al 5.
que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Según el versículo 4, ¿qué podrías decir que es un sinónimo de la palabra orgulloso? Sin duda alguna podrás ver la palabra envanecido. Aquí podremos ver que el que no cuida lo que enseña es alguien que se cree que sabe más que la Biblia. Y aparte, que lo que enseña es más importante que lo que Dios enseña. Ahora, ¿cuál frase en ese mismo versículo es la definición de un ignorante? Seguramente viste la frase no sabe nada. Y el que no sabe nada, en realidad no sabe lo que no sabe. Hemos visto cómo el orgullo y la ignorancia de los responsables de la misión del Challenger los llevaron a un fracaso devastador. Y de igual manera, así resultará una enseñanza de la doctrina que no es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que es conforme a la piedad. Esto sería un error fatal y literalmente fatal en el sentido espiritual. Vamos a resaltar algunos resultados desastrosos de esta enseñanza de los orgullosos y de los ignorantes, que se pueden ver aquí en los versículos 4 y 5. Podrás encontrar por lo menos 7 resultados desastrosos. Son los siguientes. El primero, contiendas de palabras. El segundo, pleitos. El tercero, envidias. El cuarto, blasfemias. El quinto, malas sospechas. El sexto, disputas necias. Y el séptimo, toman la piedad, o sea, la religión, entre comillas, como una fuente de ganancia. Ahora, si fijas cuidadosamente en cada uno de estos resultados desastrosos y te dispones a escribir lo que sería lo opuesto de cada una de estas, podrás ver claramente lo que serían los resultados o frutos de una enseñanza que sí es fundamentada en la Biblia. Hazlo y verás qué grandes resultados habrá de hacer una enseñanza fundamentada en la Biblia. Según estos versículos, es fácil concluir que a menos de que enseñemos la sana doctrina y cuidemos con toda diligencia que todos nuestros maestros lo hagan, estamos exponiendo a nuestra congregación a serios y gravísimos peligros de corrupción y error. Finalmente, quiero resaltar las grandes bendiciones de la enseñanza conforme a la sana doctrina. Y para esto me gustaría que lo viéramos en un hermoso salmo, en el capítulo 119 y los versículos 129 al 136, que dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los has guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que amaban tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí
nos encontramos con la expresión de gozo y alegría que surge del corazón y de la mente del creyente, que se siente confiado, contento y seguro por haber recibido las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Aquí el salmista valora la palabra de Dios y vemos cuánta satisfacción le da. Dice el versículo 30 que alumbra y que hace entender a los simples. Resaltaré 8 bendiciones que vienen a la vida de un creyente cuando posee un conocimiento de la sana doctrina de la palabra de Dios. El primero, menciona que los ha guardado mi alma, según el versículo 129. Desde el alma podrá el creyente poner en práctica lo aprendido de los testimonios del Señor. El segundo, hace entender a los simples, según el versículo 130. La palabra de Dios tiene la virtud de iluminar el entendimiento, de hacer claras las verdades más profundas de la vida presente y también de la vida venidera. El tercero, hace desear los mandamientos según el versículo 131. Así como un recién nacido cuando le ha llegado la hora de comer y la madre lo toma en sus brazos y le acerca a su pecho, así el creyente desea ser alimentado con la palabra buena y nutriente del Señor. El cuarto, da afirmación de confianza y seguridad en la misericordia y bondad de Dios. Eso lo vemos en el versículo 132. El quinto, ordena su andar diario, que está en el versículo 133. Cuando la Biblia menciona el camino o los pasos, usualmente es un símbolo que significa la conducta diaria. El creyente aprende de sus maestros en la iglesia y cómo detectar y librarse de una conducta que es inadecuada y que debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. El sexto, relaciones apropiadas con sus semejantes, según el versículo 134. Cualquiera que fuera el caso de las personas, solo la palabra de Dios puede orientarnos y guiarnos a tener una correcta relación con los demás. La séptima, esperar a que la presencia de Dios nos guíe a comprender bien sus mandamientos, según el versículo 135. Finalmente, la octava, que es darse cuenta de que hay personas que no conocen la palabra de Dios, según el versículo 136. Según este versículo, el salmista es invadido con un profundo pesar al reconocer que los que sirven a Dios no guardan la ley de Dios, y por eso menciona que llora. Para evitar fracasos, así como la famosa misión del Challenger, es vital que la iglesia revise y tome muy en serio los contenidos de todo su ministerio educativo. La palabra del Señor exhorta a enseñar una sana doctrina de la Biblia. Pedro le llama la leche espiritual no adulterada. A través de los tiempos ha habido la tendencia a adulterar la palabra con enseñanzas que se pretende que son sacadas de la palabra de Dios, pero en realidad son doctrinas de hombres. A fin de cuentas, la sana doctrina tiene varios distintivos. Primero, es distintivamente evangélica, con Cristo como su centro. La enseñanza sana comparte el mensaje de salvación y explica el cristianismo a la luz de la Biblia. También tiende a formar en el individuo actitudes semejantes a las de Cristo. Aparte, me gustaría agregar que el mayor conocimiento intelectual de la palabra de Dios no debe, bajo ninguna circunstancia, producir en el individuo una soberbia espiritual. Ahora, reflejando en este estudio, piensa en cuántas cosas basadas en las enseñanzas de la Biblia se hacen en tu iglesia hoy. Si en alguna ocasión te ha inquietado el por qué en
¿en tu iglesia solo se estudia la Biblia? Espero que en este estudio te hayas dado una buena respuesta o razón por ella. Pero imagina que un amigo o amiga que invitas a la iglesia tuviera esa misma inquietud. ¿Qué le responderías? Quizá para ayudar a guiar tu respuesta, me gustaría que investigaras y contestaras tú mismo a la pregunta: ¿por qué decimos que la Biblia es el libro de texto en las iglesias cristianas? Construye una respuesta firme y más que nada basada en la misma palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, por estos momentos de estudio bíblico donde podemos ver la importancia de enseñar una sana doctrina en nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, a poner esto en práctica, Padre, al saber escudriñar la Biblia, Padre, para saber si lo que se enseña es como tú quieres, Padre. Te ruego, Padre, bendición sobre cada uno que escucha este mensaje, Padre, y nos ayudes a seguir queriendo crecer espiritualmente cada vez más y más. Te pido, Padre, por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo.